saludo donde está. Y quiero decirles que este proyecto que hoy se realiza por medio del gobierno de la Nación Coyoacán no pudiera haberse realizado sin el apoyo del jefe de gobierno, pero decirlo también con sus letras, con nuestro amigo Edgar Amador Zamora, secretario de Finanzas, que aunque a él no le gusta que yo lo diga, tiene una faceta de números, pero también tiene una faceta de poeta, y que hoy nos acompaña aquí, pues de verdad, Edgar, gracias por el compromiso que tienes con la poesía y acompañarnos. Y bueno, un Eduardo Vázquez que de verdad es un acompañante leal, un acompañante comprometido y que además nos ha ayudado en todo momento. Desde el primer momento que me comuniqué con él, dijo, adelante, vamos de conjunto, y agradecer a Eduardo Vázquez su apoyo y de verdad, Eduardo, muchas gracias por apoyarnos y por ser parte y por ser impulsor también de esta idea. Gracias, Eduardo. Y bueno, a Mario, que hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Con Mario, cuando un servidor fue presidente de la Comisión de Cultura, hicimos un encuentro parecido, no de estas grandes magnitudes, y Mario Jorges, que es un poeta, un extraordinario joven talentoso y que es el que nos ayuda en este comité, sin él no hubiéramos podido realizar así este encuentro internacional de poesía en Coyoacán. Gracias, Marco. Gracias, Mario, por estar aquí. Bueno, pues no quiero estar presentación. Marco Campos, que ahorita se encuentra con nosotros, un gran poeta, escritor, que ha tenido artículos en varios diarios de circulación nacional y que además es parte de esta locura, de esta invitación, de esta creatividad. Gracias. Y además, aquí en la plática informal de la caminata coincidimos en el allendismo y bueno, pues de verdad gracias. Y en el nerudismo también. Gracias de verdad, Marco, por estar con nosotros. Sin duda, nuestro país es una vorágine de acontecimientos que saturan la agenda pública y que hacen perder la vista del vasto y complejo horizonte del acontecer cultural. Y es que la cultura es toda la información y habilidades que poseemos dentro de un contexto social histórico, y es al mismo tiempo el crisol en que se reflejan los acontecimientos de cada día. Es la tragedia y la comedia, es el conjunto de formas de vida y expresiones de nuestra sociedad, nuestras costumbres, nuestra música, nuestros códigos, normas, reglas, nuestra manera de ser, nuestra religión e incluso nuestras festividades que se ligan a las tradiciones más sentidas. Ahí justamente pareciera difuminarse la cultura, la literatura y la poesía, perdir entre todo lo agitado devenir de nuestros días, pero al fin y al cabo, como afirmaba el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira, podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y por supuesto que siempre habrá cultura, arte y poesía. Por ello, anuncio con gran orgullo que Coyoacán será de un evento más de talla mundial, en esta vez en esta expresión artística. Me refiero al Encuentro Internacional de Poesía, que se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre, con la presencia de 35 poetas, entre estos 2 nominados al Premio de Literatura y 2 al Grammy Latino. Son 31 países y 15 lenguas de 5 continentes. 10 sedes albergando grandes literatos como gente de Ucrania, Vera Palova de Rusia, Waldo Leiva de Cuba, Raquel Lanceros de España, Juan Domingo y Dr. Jaime Labastida de México, Federico Díaz Granados de Colombia, Bedo Ao de China, Emilio Coco de Italia, Sara Holland de Australia y muchas personalidades de la poesía universal contemporánea. Con sus obras, estos poetas nos darán muestra viva de que el ser humano necesita expresar muchas cosas, y con eso tal vital como la supervivencia, porque es otro grado de supervivencia. Y nos vendrán a confirmar que la poesía como género dentro de la literatura se caracteriza por mantener una estética al momento de su escritura, y en sus temáticas se da cuenta de que la literatura es un claro reflejo del tiempo en el cual viven quienes utilizan este tipo de arte para expresarse. Así el año 1490, casi 30 años de la llegada de Hernán Cortés a la Nueva España, el príncipe y poeta Tecayahuatzi convocó el primer encuentro de poetas en América,
con el propósito de discutir cuál era la razón superior de la vida del hombre en la tierra. Acudieron desde todos los puntos de Anáhuac o mundo conocido los príncipes de los poetas. Reunido bajo los ahuehuetes y después de haber fumado tabaco bizarro y bebido flor de cacao, instalados en cómodas esteras, iniciaron su diálogo en el que se recordó la tristeza del hombre que solo vive un poco, solo vive una vez sobre la tierra, y se convencieron que son verdaderos los corazones de los amigos. Así llegaron a la conclusión de que la mejor actividad, el mejor oficio que el hombre tiene en el mundo es el de la amistad y la alegría. Estos valores de los antiguos mexicanos se simbolizaban en el ejercicio de la poesía, de los seres que cantan la maravilla de estos seres vivos. Por esta razón, en Coyoacán recuperamos nuestra identidad. Es en esta oportunidad, este es en el mismo espíritu de entonces, honramos a los antiguos mexicanos y procedemos como ellos. Convocamos a los más grandes poetas de nuestro tiempo para que juntos volvamos a pensar cuál es el propósito de la existencia del hombre que viene a ser el mundo, hacia dónde van sus anhelos. Por eso, a los medios de comunicación y a todos nuestros invitados, creemos que este encuentro internacional de poesía tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que la poesía levanta almas, abre ojos y, como decía José Martí, ser cultos para ser libres. Y no hay mejor forma de llevar cultura que por medio de la poesía. Por eso agradezco de antemano que nos acompañen, que sepan que es un encuentro internacional, que vienen poetas de primera calidad y que sobre todo estamos aportando en esta ciudad, que Coyoacán sigue siendo la capital de la cultura en la ciudad y en nuestro país. Quiero agradecer la presencia del diputado Fernando Mercado Guardia, diputado presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que no tan solo ha sido un promovente de esta actividad del Encuentro Internacional de Poesía, sino ha tenido la oportunidad y la habilidad desde la Asamblea Legislativa en apoyar de manera permanente las actividades culturales de esta ciudad. Fernando, te agradezco la presencia, que estés aquí, gracias por apoyar a la Delegación Coyoacán, gracias por apoyar la cultura de nuestra ciudad y reconocerte tu extraordinaria labor que has hecho como presidente de la Comisión de Cultura, dejando a veces intereses partidarios ideológicos y poniendo énfasis y prioridad en la cultura. Bienvenido y pues gracias a todos ustedes. A continuación, le solicitamos al maestro Mario Bojorquez, miembro del comité organizador, nos explique cómo va a desarrollarse este encuentro internacional de poesía, Coyoacán, capital mundial de poesía. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente, agradecer la hospitalidad de la Fonoteca Nacional, que pertenece al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a su directora, la doctora Lidia Camacho, que es directora de esta Fonoteca Nacional, a el poeta Benjamín Rocha, que nos recibe, él es el director de difusión cultural de la Fonoteca Nacional, un gran conocedor de la obra del poeta Efrén Rebolledo, el autor del famoso libro Caro Victris, que a principios del siglo XX modificó toda la poesía erótica en México, más blanco que los blancos bellocinos, ¿no? Así inicia uno de sus hermosos sonetos. Agradecer desde luego la presencia de todas las autoridades aquí presentes, el delegado de Coyoacán, el licenciado Mauricio Toledo, el secretario de Cultura de la ciudad, el maestro Eduardo Vázquez Martín, el licenciado Edgar Amador, secretario de Finanzas, todos ellos poetas, estoy mencionando solo poetas, ¿no? El diputado que nos acompaña, el diputado Fernando Mercado Guaida, y desde luego mi querido amigo, director de uno de los festivales fundamentales para el siglo XX en México y lo que va del XXI, mi maestro, el poeta Marco Antonio Campos, que está con nosotros también y que pertenece al comité de honor de este festival, junto a otros poetas mexicanos. El número exacto de los poetas que estarán con nosotros es de 52 poetas que vienen de todo el mundo, de las 5 regiones del mundo, que son 5 continentes, y este número es un número simbólico e importante.
Cada 4 amarraduras de años, los antiguos nahuas contaban un ciclo o un siglo. Se hacía una ceremonia que se llamaba la del fuego nuevo y se iniciaba un nuevo ciclo. Cada amarradura de años ellos la contaban por 13, una trecena. Son 13 los poetas mexicanos que van a estar participando. Entonces, perdonen esta numeralia, pero es una numeralia simbólica e importante. La figura que ustedes ven detrás es la figura del gran dios Xochipilli, que quiere decir el joven príncipe de las flores. Xochipilli es el patrono de los poetas y de los cantores, de los danzantes y de toda forma de arte. Por eso ustedes pueden ver su rostro en un éxtasis constante. Él es una de las figuras fundamentales para comprender la poesía, que entre los antiguos nahuas se llamaba Inxochilincuicatl. Este difracismo, como lo establece don Miguel León Portilla, significa la flor y el canto. La poesía es la flor y el canto. Y efectivamente, como ha mencionado nuestro delegado Toledo, hacia el año de 1490, el príncipe Tecayehuatzin de Huejotzinco convocó a todos los poetas de la náhuac, es decir, del mundo conocido para ellos, y en ese lugar, que se llama Huejotzinco, un pequeño pueblo de Puebla, del estado de Puebla, se convocaron y se reunieron los grandes poetas y tlamatinimes de aquellos tiempos, es decir, los grandes sabios, para discutir cuál era el propósito del hombre sobre la tierra, cuál era la función del hombre aquí. Y bueno, ellos sabían que el hombre permanece poco en la tierra y solo vive una vez, eso es lo que ellos decían. Pero hay una cosa que es cierta, decían, son verdaderos los corazones de los amigos. Y entonces llegaron a la conclusión que el hombre había venido aquí para ser feliz y para practicar la amistad. La amistad y la alegría en la poesía es el fundamento sobre el cual se sostiene uno de los grandes pensamientos filosóficos del mundo de los nahuas. Ese era Tecayehuatzin de Huejotzinco. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando de todo esto porque Coyoacán es justamente el lugar de la cultura. Es un lugar donde viven, han vivido y vivirán seguramente en los próximos años y siglos, ¿no?, los grandes artistas de México. Aquí, por supuesto, hemos tenido a grandes poetas como Salvador Novo, en esta misma porción de la Ciudad de México, a Salvador Elizondo, que vivía aquí a unas cuadras, ¿no?, y que no hace mucho desapareció, pero antes tuvimos a José Juan Tablada, por ejemplo, ¿no? El propio poeta Octavio Paz residió en esta casa sus últimos días, ¿no? Entonces, bueno, Coyoacán es un lugar natural para la poesía. Nosotros sentimos que no existe divergencia al pensar en esta palabra Coyoacán y al pensar en la poesía como una misma cosa, ¿no? Aquí vivieron desde luego Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo, que su casa será una de las sedes, voy a decir los espacios donde va a ocurrir el encuentro. Por supuesto vamos a tener esta sede de la Fonoteca Nacional con 2 lecturas el próximo viernes a las 4 de la tarde, pero tendremos lecturas en muchos otros lugares. En el Fondo de Cultura Económica, en la librería Octavio Paz, que queda por Miguel Ángel, ¿no?, muy cerca tienen el Metro Quevedo. En la Casa Trotsky vamos a estar también con otras mesas. La Casa Frida Kahlo, que también va a recibir a los poetas. El Museo Casa de Diego Rivera en Aguacali, donde el gran poeta y filósofo y historiador y bueno, traductor de todo este legado, el poeta Miguel León Portilla, va a dar una conferencia sobre la flor y el canto. La Casa Jesús Reyes Heroles, que está apenas a 2 cuadras de acá, y que dirige el maestro Lluvere, quien ha sido un soporte fundamental para este proyecto. Tendremos también visitas a instituciones educativas, en la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la Gran Universidad de México va a recibir a los poetas, el Colegio de México también los va a recibir con una conferencia y recital del poeta Pei Tao, que es un poeta chino. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México también en su plantel del Valle, la Fundación para las Letras Mexicanas.
Entre los patrocinadores que ha tenido fundamentales este encuentro está desde luego la Oficina de Cultura del ISTE Cultura, quien ha patrocinado una parte de los trabajos, Aeroméxico, que es esta gran compañía, y Holiday Inn incluso, ¿no? Los poetas que estarán con nosotros, bueno, el antecedente también que ha mencionado el delegado es importante. Cuando él era presidente de la Comisión de Cultura en el Distrito Federal en el año 2006, se celebró el Encuentro Iberoamericano de Poesía en el Templo de Corpus Christi y en el recién inaugurado auditorio de la Judicatura del Distrito Federal. Fueron los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2006, donde nos reunimos con poetas de la talla, o algunos de ellos desaparecidos ya, como don Juan Gelman, Ledo Ivo, Ernesto Cardenal, en fin, grandes poetas, Alí Chumacero, que también ya desapareció, Roberto Sosa, el gran poeta hondureño. Grandes poetas vinieron, más o menos un número de 30, bueno, estuvo aquí José Cócer, este poeta cubano, Inostroza, en fin, Arturo Corcuera, ya mencioné a Ernesto Cardenal, Raúl Zurita de Chile, por ejemplo, y entre los poetas mexicanos nos acompañaron en esa ocasión Efraín Bartolomé, Coral Bracho, José Vicente Anaya, Héctor Carreto, Francisco Hernández, Eduardo Langagne, Dana Gelinas, grandes